cómo se derrama sangre como si fuera nada. México, poblaciones de indígenas enteras masacradas. En África, en la India, tantos problemas tan terribles, tantos derramamientos de sangre. En Centroamérica, la gente hace justicia por su mano porque ya hay tanto pillaje, tantos ladrones, tanta violencia que cuando agarran a uno lo linchan a palazos ahí delante de todos. Tanta violencia. Este es el que hacía todos esos trastornos. Todos los reyes por lo menos tienen un monumento, pero este lo tiraron como un vestido manchado con sangre. Lo tiraron ahí como una cosa abominable, ¿no? Ni siquiera lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque él fue el que destruía la tierra, él es el que mataba a los pueblos. Por eso dice que no será nombrado. Ni aún los hijos de él. Y son frases duras, nos cuesta decir, por lo menos a mí me cuesta decir, ¿no? Pocas veces, pero Jesús la usó también. Dijo, vuestro padre es el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, ¿no? A nosotros nos cuesta decir a una persona mundana, ustedes tienen por padre al diablo, nosotros tenemos por padre a Dios. Cuesta decirlo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar con los hijos de las tinieblas? ¿Qué va a pasar con aquellos hijos de Satanás por esa expresión que tienen por padre al diablo? También sus hijos al matadero, que decía la destrucción, no van a heredar nada. La herencia la van a recibir los hijos de Dios. Amén. Así que encontramos ese camino que transitó Satanás. Como engañador, lo leímos Ezequiel 28, Isaías 14, leímos Génesis 1, 2. La Biblia lo presenta de varias maneras. En Job capítulo 1 lo presenta como el acusador. Le voy a dar un tema de controversia también, o que trae discusiones, o a veces diálogos entre los hermanos, mejor que discusiones. Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 6. Así que tenemos Job 1, 6. ¿Encontró, hermano? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué le parece? Así que el escenario del cielo, los hijos de Dios se refieren más a los ángeles que a los hijos. Los ángeles parece que rendían cuenta a Dios de las cosas que Dios les había enviado a hacer sobre la tierra. Pero ahí en la cola aparece también Satanás. Parece que entre todas las cosas que le quitó al hombre, le quitó aún el camino de tener acceso a la presencia de Dios. Y ahí se presenta Satanás. ¿De dónde vienes?, le preguntó Dios. ¿Y de dónde dijo que andaba? ¿Dónde andaba? Rodeando la tierra y andando por ella. Porque Satanás no tiene ni un lugar donde poner su trono, ¿no? Dijo una vez uno de nuestros pastores, un hombre con mucha sabiduría de Dios sobre la Biblia, dijo que Satanás, como no tiene un lugar donde poner su trono, anda rodeando la tierra y a veces está en un lugar y a veces está en otra, pone su trono. Y dice en Apocalipsis, lo va a encontrar en aquel mensaje, lo va a encontrar que de repente dijo, moras donde Antipas, mi siervo, fue muerto, ahí donde Satanás tiene su trono. Parece que en ese momento lo trasladó allí, en la capital política de Roma, lo trasladó allí porque desde allí le convenía, porque estaba todo el gobierno, todo el movimiento, ahí influenciaba sobre los gobernantes para las guerras, derramamiento de sangre, persecuciones de los cristianos, para tantas cosas. Ahí estaba Satanás, de influenciar y trastornar, y sabemos bien que las grandes ciudades también son lugares de grandes pecados y trastornos, ¿no? Y allí parece que tenía su trono Satanás. Y Satanás de repente vino de rodear la tierra, andar por ella, estaba en la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿no viste mi siervo Job? ¿Acaso te teme de balde? Se le llama en Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos. Leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. 12 del 7 al 10. Apocalipsis capítulo 12. Habla de una gran batalla, Miguel y sus ángeles
porque Miguel es un arcángel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles, o sea, los ángeles que siguieron a Satanás en su caída. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? Otra vez dígalo. En el cielo. No se olvide que la Biblia en Apocalipsis habla de lo que, cosas que fueron, cosas que eran y cosas que iban a ser futuras. El capítulo 12 tiene pasajes remotos desde la eternidad y hasta la eternidad. Tiene un solo capítulo, ¿no? Y es bíblico. En Génesis hace un relato de la creación. Después en el capítulo 2 vuelve a hacer otro relato de la creación, pero contando detalles de cómo sucedieron ciertas cosas. Amén. Y aquí encuentra, gloria a Dios, en este pasaje encuentra que había una lucha. Ningún lugar se oyó para el cielo. Parece que fue esa batalla que el arcángel Miguel y los ángeles lucharon contra el diablo y los ángeles que se habían rebelado y fueron arrojados. Porque ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo. ¿Amén? Fue lanzado fuera. ¿De dónde fue lanzado fuera? ¿Dónde estaban peleando? ¿Dónde estaban peleando? En el cielo, ¿puede decir amén? Estamos ubicándonos bien, ¿no es cierto, hermano? ¿La batalla dónde era? En el cielo. Ahí peleaban, la lucha. Arcángel Miguel y los ángeles. Por otro lado, el diablo y sus ángeles luchaban. Ningún lugar se encontró para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Fue arrojado a la tierra. ¿Y con él qué fueron arrojados? Los ángeles. ¿Amén? Y se escuchó una gran voz. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, de su Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el verso? Porque ha sido lanzado fuera, se le llama también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Así que estamos leyendo la palabra de Dios. Este pasaje es un pasaje tremendísimo. Es cierto que por allí se cantan himnos que pueden tener tonadas lindas, pero no todas las veces dicen verdades de la palabra. Hay cantidad de himnos, hermanos, que cantan cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Hay un himno que se canta mucho en nuestras iglesias. Acá mismo lo han cantado muchas veces. No hagamos más llorar a Dios, ¿no? ¿Usted cree que Dios se la pasa llorando? Porque ¿sabe lo que sería el cielo? Sería un mar de lágrimas. Si el Señor va a llorar por cada pavada que nosotros hacemos. Que no hagamos más llorar a Dios y no hagamos más llorar a Dios, porque dice que lo vio a Dios llorando, ¿no? Como está en un rincón llorando, ay, mi hijo, anda. Dios va a juzgar, Dios es grande, Dios es el juez. Si alguien anda mal, ponga cuidado que Dios no va a llorar. Dios va a ejecutar sus juicios, porque le ha provisto al hombre todo lo necesario para que no viva mal, ni sea desobediente, ni ande en desgracia. Le ha provisto todo. No es que nosotros nos reímos como un chico le hace reventar a la madre y se le ríe en la cara y le hace renegar y la madre se pone a llorar de los nervios. ¿Usted cree que Dios es igual? No, no es cierto. Hay una cantidad de himnos que no tienen ni pie ni cabeza. Pero dejémoslo, lo canta con simpleza. Bueno, que lo sigan cantando. Pero si usted recibe luz, ya la próxima vez antes de cantar un himno, mire bien lo que va a cantar. Amén. Pero hay otro himno que habla de que el diablo está todo el día acusándonos. Yo creo que este pasaje hay dos arrojos de Satanás sobre la tierra. El primero en aquella gran rebelión que Dios lo arrojó por tierra desde el huerto de Edén y la tierra estaba desordenada y vacía y quedó todo ahí encerrado. Satanás vence al hombre, recupera los derechos de gobierno sobre la tierra, se lo dice a Jesús, a mí me han sido entregados, lo vemos con cierto acceso a la presencia de Dios. Sí, no te sirve de balde, no tenía de qué acusarle, pero estaba ahí en la cola para hablar cosas y provocar o incitar a Dios para que de alguna manera
quizá le quite las cosas a Job. Y entonces ahí en el libro de Job vemos esa historia tremenda. Satanás incitando a Dios para que haga algo. Y Dios permitiéndole con límites, porque antes que suceda algo en nuestra vida, siempre tenemos que saber que antes que suceda algo a cualquier hijo o hija de Dios, tenemos que saber que ya Dios lo sabe y ya le ha puesto límites al diablo para que no se pase. Amén. Así que usted está ahí en el problema, está en la lucha, está en la enfermedad, pero tranquilo, hermano, porque Dios le dijo a Satanás, hasta aquí nomás, no toques esto, no toques lo otro. Él no va a tocar nada más que lo que el Señor le autorice. ¿Puede decir amén? Y lo que Dios le autoriza nunca es para nuestra destrucción, sino es para nuestro provecho. Porque todas aquellas cosas que Dios permitió sobre la vida de Job, al final Dios lo libra de todas ellas, lo bendice y le da el doble de todo lo que había perdido. Así que el resultado nunca es pérdida total. Dios se va a encargar de dar vuelta a las cosas y, como dijo un hermano, los creyentes al fin somos como los gatos. No importa de dónde, a veces el diablo nos tira y cuánta vuelta damos, siempre caemos parados. Amén. Amén, hermano. ¿Tiene esta confianza en el Señor? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo cierto es que encontramos un primer arrojo allá en Génesis 1 y 2. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo entendimos bien eso, ¿no es cierto? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. En la lucha, la envidia de Satanás, el odio contra la raza humana y recupera los derechos de gobierno. Y ahora otra vez recuperó eso que el hombre tenía y todo eso, esos derechos de gobierno los recuperó, los tiene. Viene el segundo Adán, que es Cristo. ¿Puede decir amén? Lo dice la Biblia. Viene el segundo Adán, lo vence al diablo y recupera otra vez todos los derechos. ¿Y ahora qué pasa? ¿A dónde va a ir Satanás? ¿Puede? ¿No puede ir? Aquí encontramos que ahora no puede acusar más a nuestros hermanos porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Puede decir amén? Mire, vamos a leer Lucas 10, 18. Le voy a decir algunos versículos que le van a fortalecer en la fe, porque si Satanás tuviera que estar en el cielo acusando a los hermanos o acusándonos, me incluyo yo también, de cualquier falta y debilidad que tenemos, no le alcanzaría el tiempo a Satanás, prácticamente se tendría que quedar a vivir en el cielo por tantos cientos y miles de faltas. Pero mire qué dice, gloria a Dios. Lucas capítulo 10, verso 17. Los 70 volvieron ¿cómo? Volvieron con gozo. Amén. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estamos teniendo una autoridad o recuperando la autoridad que antes no teníamos. Los demonios hacían lo que querían, pero ahora, Señor, los demonios, espíritus malignos, se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué le dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Leemos en San Juan, capítulo 12, creo que es, a ver si es así. Sí, San Juan capítulo 12, versículo 31. San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahí encontramos el juicio o cuando Satanás fue juzgado. ¿Qué dice? 12:31. San Juan 12:31. ¿Lo encontró, hermano? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Gloria a Dios. Y creemos en el nombre del Señor que ahora Satanás no está ante la presencia de Dios acusando todos los días a los hermanos de todas las cosas que hacen, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche. ¿En qué momento lo pudieron vencer y lo podemos vencer? ¿En qué momento? A partir de que la sangre de Cristo fue derramada, gloria al nombre del Señor, Satanás no puede ir más. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar de una manera sencilla. La sangre de Cristo nos ha cubierto. ¿Amén? La sangre de Cristo nos ha cubierto. Y si hay fallas, no estamos hablando de pecados de muerte que nos hacen perder la comunión con Dios, pero si hay falla,
De repente usted sabe que darle a la lengua es malo, pero se le escapó, ¿no? Y habló mal de un hermano. De repente se martilló un dedo, se le escapó una mala palabra. No debería haberlo dicho. Señor, perdóname, lávame en tu sangre, Señor, me arrepiento. No voy a tomar la Santa Cena así, Señor, perdóname, límpiame. Y Dios lo bendice, lo restaura, lo renueva. No debemos tomarlo por costumbre, pero estoy hablando de cosas que se nos escapan. Por ahí estuvo 3 horas mirando televisión y hermano leyó la lección. No tuve tiempo, hermano, de leer la Biblia. Usted sabe que tantas cosas tengo que hacer, no pude leer la Biblia. Y estuvo 3 horas mirando televisión. Entonces hay fallas, hay cosas que no deberíamos hacerlas. Pero pecados de muerte son distintos, ¿no? También claros en la Biblia cuáles son los pecados de muerte. Son aquellos pecados de inmoralidad que separan al hombre directamente de la comunión con Dios, ¿no? Y eso no importa lo que nosotros hagamos, si Dios no restaura eso, es imposible. Solamente la presencia y la misericordia de Dios. Pero ahora cuando el diablo nos mira y nosotros estamos detrás de Primera de Juan, ese pasaje, Primera de Juan capítulo 1, que siempre lo leemos para los pecadores del mundo. Pero ese pasaje, perdón hermano, vamos a leerlo un poquito. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque este pasaje se usa mucho para evangelizar. No está mal que lo usemos porque cualquier versículo de la palabra de Dios podemos usar para evangelizar. Pero en realidad este pasaje es para los que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y comunión unos con otros. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Unos con otros quiénes son? ¿Tienen comunión con los mundanos usted? No, tenemos comunión entre los hermanos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa cuando estamos en comunión unos con otros? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué dice? ¡Qué bendición, eh! Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos, no, yo no tengo pecado, nos engañamos nosotros mismos, no decimos la verdad y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, y está hablando para los hermanos de la iglesia, ¿no? Para nosotros está hablando, hermano. Y nosotros decimos al pecador, tiene que confesar su pecado. Si confiesa, Dios lo va a perdonar. Y nosotros vamos guardando, tenemos una bolsa llena, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de esas maldades. Amén. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, y está hablando a la iglesia, a los hermanos. Y usted que el diablo le atormenta, que lo que hiciste, y te acordás lo que hiciste hace 2 años, lo que hiciste hace 3 años, lo que hiciste hace 5 años. ¿Y qué pasa con este pasaje de la Biblia? ¿Usted no le cree a Dios y a su palabra? ¿No cree que el acusador fue echado de la presencia de Dios? ¿Que Dios lo hizo volar por el aire? ¿No cree en este versículo, hijito mío? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero de repente metiste la pata. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, que es decir, que pagó el precio, el que se entregó por nuestro pecado. Y no solamente por nuestro, sino todo el que se quiere entregar, se entregó por los de todo el mundo. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. ¿Por qué deja que el diablo a veces, vos no te va a bendecir, a vos no te va a librar, a vos no te va a llenar de gozo, vos anda por el suelo, vas a ver que te voy a aplastar, dice el diablo, porque vos, ¿te acordás lo que hiciste hace 2 años? Si dice la Biblia que si estamos en comunión unos con otros, sucede algo. Yo me lastimé aquí, hice tanta fuerza con un destornillador, no me di cuenta, y me movió la piel y me produjo una lastimadura. Pero como la mano está unida al cuerpo, yo no usé ningún remedio, porque no era tan grave tampoco. Tuvo un poco rojo, después se empezó a desprender la piel, se secó y ya se está restaurando el tejido. Quizá dentro de un mes yo voy a mirar mi mano y va a estar como la otra, ¿no? ¿Sabe por qué?
Porque la mano está unida al cuerpo y ahí anda la sangre, va y viene, y hay leucocitos y glóbulos rojos y glóbulos blancos, y unos limpian y otro alimenta, y se recompone y se restituye, gloria a Dios, y la mano queda sana. Si usted está en comunión, gloria a Dios, la sangre corre. Si usted está fuera de la comunión, qué problema, ¿no? Porque la sangre no corre en aquello que está cortado, la sangre no corre. Pero qué lindo estar en comunión unos con otros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que cuando el diablo me mira a mí para acusarme, ¿qué ve? ¿Qué ve? Fuerte, dígalo, ¿qué ve? La sangre de Cristo. ¿Cree usted, hermano, que cuando Satanás lo mira para acusarlo, de repente lo mira y Satanás empieza a fregar los ojos porque no lo puede ver bien porque ve algo rojo ahí delante tuyo, ¿no? Gloria a Dios. Cuando Satanás me mira a mí y me quiere acusar de algo, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? Gloria a Dios, aparece la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me limpia. Pero no es solamente el diablo. Cuando Dios nos mira a nosotros, gloria a Dios, ¿qué ve? ¿Qué ve el Señor? Ve la sangre de Cristo, hermano. Ve la sangre de Cristo redamada y no nos ve como pecadores, nos ve como personas limpias. No es porque nosotros éramos limpios, es porque la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Por eso no se deje vencer en esta noche, hermano. Hay problemas, hay dificultades, hay lucha, claro que sí, pero confíe que la sangre de Cristo no ha perdido eficacia. No crea que Satanás está diciendo, pero este conversó, este estaba en lo oscuro, este hizo esto, hizo lo otro. No crea lo que dice la palabra de Dios. No nuestros argumentos ni los que el diablo nos presenta. Crea en este argumento de la palabra de Dios, que es más que argumento. Tu palabra no es solo un argumento, es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a creer que la sangre de Cristo está allí presente. Y ahora, ¿qué va a hacer Satanás en el cielo? Si dice, lo que dijo esta mañana, me voy corriendo a decirle al Padre. Y cuando mira lo que hizo tu hijo, pero no sé, lo veo medio rojo. Y el Padre dice, yo también lo veo rojo. Gloria a Dios. Amén. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Por eso ha sido arrojada afuera. Acá no tenés más nada que hacer. No hay a quien acusar, porque mis hijos fueron comprados a precio de sangre. ¿Va a decir amén? ¿Le da gozo en esta noche saber que la sangre de Cristo nos limpia, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo estoy sintiendo la presencia del Señor, hermano. Qué misericordia que tiene Dios con nosotros. Cometemos falta, flaqueza, debilidades. Pero no practiquemos el pecado. La sangre de Cristo está sobre nuestra vida, está sobre nuestro corazón. Tenemos que conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en santidad. Sé santo porque yo soy santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Así que, según los versículos de la Biblia, Satanás no es que está día y noche acusándonos. Antes nos acusaba día y noche porque no había sido pagado el precio. Y la ley nos ponía mal. La ley que era vida nos causaba la muerte. El alma que pecare esa morirá. 10 mandamientos, solo 10. Ninguno jamás en toda la historia de la humanidad pudo cumplir los 10 mandamientos. Solo Jesucristo el Señor. Y ustedes son 10, ¿eh? Entonces, ¿será que yo por ahí lo puedo cumplir yo? Mire la trayectoria de su vida, siéntese frente a los 10 mandamientos y va a ver que eso que era para vida nos llegaba a causar la muerte. Pero gloria a Dios que ahora estamos en Cristo. Cristo lo cumplió y pagó el precio, cumplió la ley, cumplió el castigo para que nosotros quedemos libres. Amén. Por eso la ley no tiene poder para salvar. La ley nos dice que es pecado. Y algunos, total, sí, claro que no estamos bajo la ley porque alguien pagó el precio para redimirnos de la esclavitud que nos producía la ley. La ley no puede salvar, porque la ley, si dice contramano, no te libra de ninguna boleta. Pero si tú vas contramano y te hacen la boleta, el cartel contramano no avanzar no te va a librar, porque la ley es el mandamiento. Te dice las cosas que no tenés que hacer. Pero si las hiciste, no tiene poder para limpiarte. Solo la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar. ¿Eh? Es la mala interpretación que hacen algunos, y aún los judíos también la hacían. Creían que por cumplir la ley iban a ser salvos. Pero resulta que había pecados que habían hecho que la ley no se los podía limpiar. Así que aunque guardaran 9, eran 10 los mandamientos. Con uno solo que infringían todos. Así que la ley no los podía limpiar. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, miramos ahora un poquito. ¿Dónde será que anda este ser tan maligno? Efesios 2:2.
¿Dónde será que anda este ser tan maligno? Dice Efesios 2:2, hablando de la salvación cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, que anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que parece que anda en el aire. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6. Dice verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Así que vamos encontrando algunos pasajes que dice la Biblia donde se encuentra en este momento ese ser tan maligno que conocemos con el nombre de diablo y Satanás. Primera de Pedro 5:8, ¿por dónde más anda? Sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Así que su escenario es en la tierra, en los aires, dando vuelta, acechando al creyente, todo esto. Al final encontramos que Satanás, en la gran tribulación, lo encontramos como el dragón. Ahí lo estábamos leyendo en Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente antigua. En la gran tribulación lo encontramos como el dragón que ha sido vencido por la sangre de Cristo. Apocalipsis 22, ahí encontramos, Apocalipsis 20, 1, 2, ahí encontramos que finalmente va a ser atado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. De ahora no la tiene más Satanás, la tiene el Señor. Descendía este ángel del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, por eso se llama dragón, habíamos dicho, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo encerró, lo arrojó al abismo y lo encerró allí. Puso un sello con él para que no salga más. ¿Hasta cuándo no va a salir? Verso 3. Hasta que se han cumplido 1000 años. Después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo, dice, ¿no? ¿Qué le parece? Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Todo este proceso es lo que le espera a Satanás. Y dice la Escritura que hubo una gran guerra, una gran batalla, la batalla de Gog y Magog. ¿Y qué sucedió? En el último intento de rebelión satánico para derrocar a Dios, lo tenemos Apocalipsis 29. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban los dos primeros seres que entraron allí, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Este es el destino final de Satanás. Amén. Así que hemos dado un panorama desde el comienzo hasta el final lo que va a suceder. Amén. Así que los primeros que entran allí fueron la bestia y el falso profeta, eso en el lago de fuego y azufre. No se olvide que sabemos que hay el Hades o el infierno y está el lago de fuego, fuego y azufre, fuego y azufre. Así que del Hades los muertos impíos van a resucitar, van a estar en el trono de Apocalipsis 20:11 y de allí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta y el dragón, la falsa trinidad satánica. Ahí van a ser arrojados todos aquellos seres que no quieren obedecer voluntariamente la palabra de Dios. Amén. Y allí está el nuevo cielo, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Allí estaremos para siempre con el Señor. Hacemos una oración y hacemos una pausa, hermano. Oramos a Dios. Gloria a Dios. Cualquier hermano alabe al Señor.
Adiós. Retomamos entonces la clase. Estábamos hablando desde el comienzo hasta el final, desde la creación de aquel querubín grande hasta su caída y su final. Ya está profetizado en la Biblia cómo va a ser. Amén. Así que no es que de algunos otros hay mención, pero de Satanás sí, dice desde el principio hasta el fin cuál va a ser su trayectoria. Amén. En este momento anda en los aires, molestando, luchando, atacando, pero gloria a Dios, tenemos la esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Algunas cosas que es y algunas cosas que no es. También es importante para nuestro conocimiento. Amén. Satanás no tiene los atributos de Dios, aunque es un querubín caído, muy poderoso, pero no tiene los atributos de Dios. Dios tiene atributos de omnisciencia, omnipotencia, ¿no es cierto? Todos esos atributos que Dios tiene, Satanás no los posee. Alguien dijo que Satanás no tiene ninguno de los atributos que tiene Dios, porque Dios es amor y Satanás no tiene amor. Dios es santo, Satanás no es santo. Así que todos los atributos de santidad, de verdad, de amor, de conocimiento, de sabiduría, de todas esas cosas, Satanás no tiene ninguno de esos atributos. Entonces el hombre puede tener sabiduría, pero no tiene el atributo como lo tiene Dios, de toda la sabiduría, ¿no? Y en la omnisciencia de Dios, como hemos dicho, es esa sabiduría o ese conocimiento, porque la palabra omnisciencia es la palabra compuesta omni, que quiere decir desconocido, y ciencia, conocimiento profundo, ¿no? Así que dentro de la omnisciencia está el conocimiento. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, ya lo hemos estudiado, hablamos de conocimiento profundo, total y hasta anticipado de las cosas. Amén. Por eso, Dios, como tiene omnisciencia, dijo desde el momento que fue creado hasta lo que le espera todavía a Satanás, Dios ya pudo decir anticipadamente cuál será el fin de los pecadores, cuál será el fin del mundo, cuál será el fin de los impíos, cuál será el fin del dragón, de la bestia, del falso profeta. El Señor pudo decir el fin de todas las cosas. Él tiene omnisciencia, conocimiento total, profundo y hasta anticipado de las cosas. Satanás no tiene ese atributo. Entonces es bueno saber esto para que nosotros sepamos también cuáles son los límites del enemigo. Amén. De repente hay gente que habla de poder mental, de transferencia de pensamientos, habla de un montón de cosas, la gente especialmente relacionados con el ocultismo. Estuvimos hace poquito, yo llegué anoche del Chaco, y bueno, ahí en Cespeña, un hermano me pidió oración por un hermano carnal de él, porque dijo, se metió en eso de control mental, y me dijo, ahora vas a ver, dice, como con el poder de la mente hago caer, dijo aquella mujer que va caminando, y se puso las manos así, se hacía fuerza, que yo, dice la mujer, no sé si tropezó o qué, el asunto que la mujer se cayó. Y después de eso dijo, venía una gitana, dijo, a esta gitana también le voy a hacer dar un porrazo, dijo, y bueno, también estaba lo mismo allí, concentrándose, haciendo fuerza con el poder de la mente, y la gitana también se cayó, se dio un golpe la gitana. Pero la gitana se dio cuenta, parece que también está en el ocultismo, y miró, cuando lo vio a él, lo maldijo. Bueno, no sé qué hicieron esa noche los gitanos, dice que hicieron un conjuro de brujo ahí, que se dio, al otro día vino un gitano y se hizo, ¡oh! Y él cayó de un andamio donde estaba y se rompió la cabeza, estaba internado en una clínica, ¿no? Y dice, yo le digo, no juegues con el diablo, no juegues con esas cosas. Bueno, todas esas cosas lo hace el diablo con los que él tiene bajo su control. Usted no tenga miedo porque no lo va a hacer caer del andamio, gloria a Dios. Amén. Amén. Estamos bajo la sangre de Cristo, hermano. Entonces, estamos bajo la sangre del Señor, cubiertos por el Señor. Si el Señor dijo que ningún daño, ningún mal, nada os dañará, quiere decir que el diablo va a intentarlo, pero tenemos confianza de que cuando Dios dice nada os dañará, nada nos va a dañar. Amén. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, Él no tiene omnisciencia. Dice, ¿cómo? Yo vi en la televisión que le leía el pensamiento. Y es probable que lo haga, porque tanto el brujo o el mago o el hechicero como el otro que está delante, los dos están bajo el dominio de Satanás. Así que con lo que él tiene en su mano puede hacer muchas cosas. ¿Por qué no le lee un pensamiento a un pastor? ¿Por qué no le lee un pensamiento a una hermana de oración, a un hijo de Dios? No va a poder porque nosotros tenemos la mente de Cristo y nadie en la carne y menos lejos de Dios
va a poder leer nuestro pensamiento. Puede decir amén, pero el Espíritu de Dios puede leer el de los creyentes y de los no creyentes. Ese es el conocimiento de Dios. Puede leer el de todos. Lo expresó el salmista David en Salmo 139, ¿no? Tú me conoces sentar, levantar, desde antes de nacer, no está la palabra en mi boca, dijo, y tú, Señor, hasta lo que yo estoy pensando ya lo sabes, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Gracias a Dios que tenemos un Dios así. Por un lado nos da miedo, ¿no? Por un lado nos da miedo porque pensamos y nosotros pensamos muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, pero Dios conoce ambas cosas. Por otro lado, sentimos bendición, porque estoy en un lugar donde no puedo ponerme, Señor, ayúdame, líbrame. Y estoy así, la gente no sabe que estoy orando, pero yo siento la presencia de Dios, estoy orando y mi Padre, que puede leer mi pensamiento, sabe, Padre, ayúdame, ayuda a mi familia, ayuda a esto, lo otro. Estoy en un culto, falta para el mensaje, yo estoy orando, Señor, dame gracia para hablar tu palabra. Yo puedo orar sin mover ni siquiera mis labios y el Señor me escucha, puede decir amén. Así que tenemos, por un lado, un temor y advertencia, por otro lado, una tremenda bendición. Satanás no tiene el atributo de la omnisciencia, así que, como dijo también un siervo de Dios, si él hubiera tenido el atributo de la omnisciencia, ya hubiera sabido todo lo que él esperaba y hubiera echado marcha atrás, ¿no? No lo hubiera intentado. Pero como no tenía el atributo de la omnisciencia, y hasta es probable que ni sabía que Dios tenía ese atributo de la omnisciencia, y él pensó que todo lo que estaba haciendo, como muchos impíos, piensan que Dios no lo ve, que Dios no lo conoce, que Dios no está enterado, pero Dios estaba enterado de todos los planes del diablo antes que él de un solo paso, ya Dios estaba enterado de todas esas cosas, ¿no? Por eso es bueno saber que el diablo no tiene el atributo de la omnisciencia, tampoco tiene el atributo de la omnipresencia, que quiere decir la capacidad de estar en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo, ¿no? Él no tiene el atributo de la omnipresencia. Nuestro Dios sí tiene el atributo de la omnipresencia, ¿amén? Para explicarlo es difícil, porque nuestra mente es finita y Dios es infinito. Entonces, explicar la omnipresencia de Dios cuesta. En una oportunidad yo les di a ustedes el ejemplo del sol, que aunque está a 150 millones de kilómetros, puede iluminar miles de hogares. El sol está presente en la redondez de la tierra, ¿no? Todos reciben su beneficio. Nosotros podemos decir, bueno, la corriente eléctrica, ¿cómo puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Bueno, es difícil explicar y ni siquiera se ve tampoco la corriente. Nosotros vemos la luz que a través de estos tubos están manifestando el poder de la electricidad de la corriente eléctrica. Porque la corriente en sí no se ve, pero como dijo un brasileño, si quiere probar que el enchufe no es un hocico de chancho, dijo cuando era ese redondito, dijo meta los dedos adentro. Bueno, pero ahí usted toca los cables y ¿qué pasa? Se da cuenta que hay algo ahí, ¿no? Bueno, dijo un pastor así también, como la electricidad está por todos lados, pero se manifiesta en aquellos que están conectados a ella, ¿no? Y así es Dios. Dios está en todo lugar, pero se manifiesta aquellos, gloria a Dios, que han aceptado vivir en comunión con Él y sentir la presencia de Dios, y también llegan a ser luz como estos tubos, llegan a ser luz porque están conectados. Amén. Esa es la bendición que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la omnipresencia también, por un lado, nos asusta. Todos los atributos de Dios, por un lado, nos causan cierto temor, por otro lado, nos dan una gran confianza. Son los dos lados de la hoja de los atributos de Dios. Por un lado, que me ponen problemas, que no hay lugar ni paso que yo dé, que el Señor no esté allí presente, ¿no? ¿Qué le parece? No hay lugar donde pueda estar. ¿Qué dijo el Señor? Aunque te remontes como el águila, pongas tu nido allá, de allá te voy a bajar, dijo el Señor. Aunque te vaya al otro lado del mar, mi mano es tan grande que ya llega ahí y te agarra, ¿no? Así, no hay lugar donde el hombre pueda ir que no esté Dios. Contaba un hermano que un capitán ruso, estaban probando un submarino con unos científicos, y un capitán ruso que se jactaba de ser ateo, de no creer en Dios, dice que el submarino iban probando y bajaba y bajaba y bajaba, y llegó un punto que la nave se empezó a sentir como que crujía por la tremenda presión del agua, ¿no? Y de repente, cuando llegó al fondo la nave, que sintió que tocó y empezó a subir, dijo, oh, gracias a Dios, dijo, no, se le escapó, ¿no? A veces parece que nadie se acuerda de Dios, pero cuando hay problemas, ay, Dios mío, se escapa, ¿no? Y así es, hermano. Dios está presente en todo lugar. Como dijeron este hermano G. Ávila en uno de sus mensajes, no sé si los hermanos escucharon, de esa nave rusa que
claro, los norteamericanos habían llegado y desde el mensaje desde el aire, mandaron un mensaje para la tierra, ¿no es cierto? Cuando veo la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Claro, frente a la grandeza. Cuando miro los cielos, la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿no? Bueno, los rusos cuando fueron para arriba, mandaron otro mensaje para contradecir, que estaban mirando por la ventanilla y no veían a Dios en ningún lado, ¿no? Pero sucedió algo. En una sonda que mandaron ellos en viaje a Marte, de repente esa sonda en el camino desapareció. Perdieron contacto. Las señales que iba emitiendo y las imágenes, de repente perdieron contacto. Y estuvieron trabajando para reanudar el contacto, pero fue imposible. De todas maneras dejaron los radares rastreando el espacio con la posibilidad de que a lo mejor esté detrás de algún asteroide, de alguna cosa que impidía que llegaran las emisiones. El asunto que después de 3 meses otra vez empezó a enviar señales. Y empezó a escucharse un tremendo mensaje que venía de allá arriba. Y que venía de parte de Dios. Porque eso salió en los diarios, hermano Gigi Ávila tenía los periódicos en la mano, donde salió la publicación esa que escucharon, clarito, una grabación que venía desde allá, del infinito en el espacio, y que Dios dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es el lugar de mi morada. He dado la tierra a los hombres, no el cielo. He dado la tierra para que habiten, dijo, ¿no? Gloria a Dios por ese mensaje que mandó el Señor, y ellos decían que no sabían, no habían visto a Dios en ningún lado, ¿no? Lo cierto es, hermano, que mucho de lo que ha ocurrido con la caída del comunismo y en Rusia tiene que ver con cosas que no hicieron los creyentes, la hizo Dios mismo para demostrar su poder. Frases que aparecieron en el cielo, Jesús viene pronto, y subieron aviones, y tiraron cohetes y misiles, pero no dieron ningún blanco porque no pudieron explicar cómo se formaron esas frases en el espacio con letras como de fuego brillantes, ¿no? Cosas como esta Dios hizo a montones. Cuando hicieron un agujero en la tierra para explorar qué había allí, ¿cuánto bajaron? Cientos, miles de metros bajaron, con mechas especiales que soportan temperaturas altísimas. De repente de uno de esos agujeros empezó a salir un ruido, se oía como llanto y gemidos de miles de almas, se oía gemido y gemido, y que salía como humo, y uno de ellos dijo, Dios mío, hemos llegado hasta el mismo infierno, dijeron, ¿no? Y abandonaron sus experimentos. Uno se fue a Rusia y escribió un libro sobre ese tema, el agujero del infierno lo llaman, ¿no? Porque se escucharon gemidos y voces y llanto. A otros los encerraron por locos. El asunto que el proyecto ese de investigación hacia el centro de la tierra no lo volvieron a hacer. Pero muchas de estas cosas creo que Dios usó y trabajó para que ellos también llegaran a tener conocimiento de que hay un Dios verdadero. Amén. Así que el diablo no es omnipresente, pero a causa de los miles y miles de espíritus inmundos y demonios que hay en el aire, daría la impresión de que el diablo estuviera en todo lugar. Porque uno puede escuchar, hermano, esta mañana tuve un ataque del diablo, y resulta que llama un hermano de Estados Unidos pidiendo oración porque esta mañana también tuvo un ataque del diablo, ¿no? Entonces, por la cantidad de demonios que hay en los aires, como dice la Biblia, huestes, quiere decir, de cientos y cientos que hay en los aires, a causa de esos millares que hay en los aires, daría la impresión de que Satanás está en todos lados. Pero no es así. Lo hemos leído, que Satanás es una sola persona que está en un lado y que traslada su trono de un lado a otro de la tierra. Muchos hermanos creen que cuando se producen grandes catástrofes, grandes guerras o terremotos o huracanes que hacen grandes devastaciones, maremotos, es porque Satanás anda cambiándose de un lugar para otro. Pero no importa lo que él haga, lo importante es lo que el Señor Jesús hace. Amén. Gloria a Dios. Entonces dejamos ya este capítulo 14, que nos hemos detenido un poco, pero no hemos perdido el tiempo. Creo que es muy favorable para nosotros haber conocido esto. Amén. Entonces, seguimos con el capítulo 14, 24. Tenemos la destrucción de Asiria, aunque hay varias representaciones de juicios que Dios va a hacer, y de todas maneras
nos sirve a nosotros para confiar en el Señor. Asiria será destruida, Filistea será destruida, capítulo 14, el 28 al 32. Sería interesante que en todos esos versículos habla de la liberación que Dios va a hacer y cómo va a aplastar a los enemigos. No podemos detenernos en cada uno de ellos. Tendríamos que hablar de la historia de Asiria y todo eso, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar de Nínive, tendríamos que hablar de la destrucción que hacían al pueblo de Dios, el acoso. Teníamos que ir al libro de Reyes y empezar a sacar historias de Asiria para darnos cuenta quiénes eran los asirios. Tendríamos que ir a 1 Samuel para darnos cuenta quiénes son los filisteos, por qué Dios está prediciendo que va a haber juicios sobre ellos, por qué hay juicios sobre Babilonia. Bueno, Babilonia pensó que pudo vencer al pueblo de Dios porque era fuerte, que el Dios de ellos no pudo librarlo, pero no entendía que aún Dios usó a Babilonia para disciplinar a Israel, porque Israel no era obediente, no era que los babilonios eran tan sabios y tan poderosos, sino que Dios permitió. Hay reyes paganos que Dios dice son mis siervos, no siervos en el sentido como lo somos nosotros de la palabra, pero quiere decir que sirvieron, Dios los usó como instrumento, sirvieron como instrumento de juicio. Dice Ciro, bueno, yo le voy a usar a Ciro, va a pastorear a mi pueblo. Bueno, ellos estaban esclavos, pero Dios usó a ese rey para que Jerusalén fuera reconstruida, el templo fuera reconstruido. De alguna manera usó para que ese pueblo que estaba desparramado, todo eso, se junte y vuelva a tener un lugar de adoración y el restablecimiento del culto. Así que todos estos juicios que Dios está diciendo sobre distintas naciones son justos juicios de Dios porque eran naciones que habían tratado de destruir al pueblo del Señor. Amén. Así que tenemos profecías sobre Moab también, sobre los moabitas, profecías sobre Damasco. Damasco era la capital de los sirios. No es lo mismo los sirios que los asirios, hermano. Eran dos imperios diferentes. Entonces, Nínive era la capital de Asiria. Damasco era la capital de Siria. Donde fue enviado Jonás era la capital de Asiria. Donde Eliseo tuvo aquel problema con Naamán y después hizo aquel milagro en la lepra. Bueno, ese era era general del ejército del rey de Siria. Y la capital era Damasco. Por eso él dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas, ¿no? También no escapa, capítulo 17, verso 4, no escapa el juicio de Dios aún sobre su propio pueblo, porque si Dios debía de castigar a aquellas naciones paganas, ¿cuánto más Dios no iba a disciplinar a su pueblo que, por supuesto, tenía conocimiento del verdadero Dios? Lesión grande para nosotros. ¿Dios va a castigar a los idólatras? Sí que los va a castigar. ¿Va a castigar a los fornicarios? Sí que los va a castigar. Y a nosotros que conocemos la palabra y que hemos recibido perdón, liberación, sanidad y todo eso, ¿cree que nos va a dejar que hagamos cualquier cosa? No, con más razón nosotros deberíamos ser más fieles a Dios por el conocimiento acumulado que tenemos. ¿Amén? Pero la profecía sobre Damasco, capítulo 17, del verso 1 y aún incluye hasta el verso 14, aunque hay un juicio sobre Israel, pero viene la ruina, un remanente sería salvado, la promesa que Dios da a Israel en medio de juicio y las desolaciones que vendrían, ¿no? Desde el 9 al 11 dijo que serían como ciudades que como los frutos que quedan, los renuevos, las ramas que fueron dejadas, habrá desolación. Y dice el por qué, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño y el día que plante las harás crecer y harás simiente que brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y dolor desesperado. Quiere decir que por más que ellos trabajen, el enemigo se iba a aprovechar del fruto de sus manos. Las razones para la desolación era que no se habían acordado de Dios, te olvidaste de tu Dios y no se acordaron de la roca. A partir de allí inicia una serie de ayes, hay unos 7 ayes por lo menos a través de diversos capítulos
abarca unos cuantos capítulos, esos 7 ayes. Hasta el capítulo 35 encontramos 7, 8 ayes. Hay de la tierra que hace sombra con sus alas. Empiezan los ayes. Del verso 1 al 15 empiezan los ayes de lo que hicieron los moradores por levantar bandera contra el pueblo de Dios. Dios dice: yo los voy a mirar desde el lugar de mi morada, voy a ejecutar mis juicios, temblarán, desfallecerán. Las ciudades serían destruidas, los reinos serían desvanecidos, se desvanecerán, símbolo espiritual también de que todo lo que ellos hacían iban a ser cosas vanas, ¿no? Destruiré su consejo. También en donde habían puesto su esperanza, vendría también muerte y desolación. Todo esto tenemos capítulo 19, unos cuantos versículos, versículo 5, la seca, el agua y el mar faltarán, el río se agotará, se secará con sequía, las corrientes aún abajo, uno saca agua de abajo, pone una bomba hasta la corriente ahí de los fosos, se iban a secar. También la caña, todo lo que ellos usaban para vivir y para sobrevivir, todo eso se iba a perder y nunca más iba a brotar. También los pescadores, al secarse los ríos y las corrientes, iban a estar tristes y de duelo. Y los que tendían las redes iban a desfallecer. También habla de los que labran lino fino y los que tejen redes. Dice: todas las redes están rotas, se entristecerán. Los que hacen viveros para peces, ¿no? Ellos armaban redes para que los peces quedaran encerrados y así no tenían ni el trabajo de ir a cazarlos. Esto hasta el día de hoy se hace, hermano, de armar redes en la propia agua, lagunas o costas de mares, y allí crían los peces para no tener el trabajo de ir a pescar los aguas adentro. Hasta todo eso, al secarse, sería destruido. Ahora hay una gran sequía en una de las costas que perteneció a Éfeso, y cuando usted ve la desolación que hay es tremendo, ¿no? Barcos que están en medio de campos, barcos parados. Tuvieron que trasladar el puerto 30 kilómetros mar adentro, ¿no? De tanto que bajó el agua, que algunos no pudieron sacar las embarcaciones y pensaron ya va a subir, y no subió más. Así que algunos que pudieron trasladaron. Otros tienen chanchos y cosas y animales en los barcos, ahí en medio de campos, hermano. Quedó un campo estéril, seco, con salitres y cosas así que no sirve para nada, ¿no? Y un viejito lloraba pensando, y es lo que dice justo aquí la palabra de Dios, hermano. Lloraba de tristeza, acordándose cómo él salía a pescar y la vida que tenía, y ahora las casas abandonadas, no vive nadie, no hay pesca, no hay cosecha, no hay nada, y es cumplimiento de la palabra del Señor. Mire, hermano, ni una jota, dijo Jesús, ni un tilde van a pasar, todo se va a cumplir, amén. Gloria a Dios. Así que dice la Escritura que los criadores de peces aún estarían tristes y haciendo duelo, confundidos, ¿no? Versículo 11 comienzan las razones por las cuales Dios envía juicio. Porque los gobernantes eran necios, los más sabios no eran capaces de aconsejar para que busquen a Dios, se habían desvanecido, se engañaban a ellos mismos, Dice: se han desvanecido sus príncipes. Verso 13, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, que los hacía hacer andar tambaleantes, como el ebrio a su vómito, ¿no? Todo esto dice que no iba a aprovechar nada, ni cabeza, ni cola, ni rama, ni junco, nada. Todo el Señor lo iba a deshacer, porque el día del Señor vendría y con sus juicios destruiría a todos. Amén. Siguen las profecías, capítulo 20, del 1 al 6, profecías sobre Egipto y profecías sobre Etiopía.
Hay una serie de juicios que no quisiera detenerme, si pudiéramos avanzar, a ver si podemos terminar. Pero ya con estos enfoques que le estoy dando, usted note, en cada uno de ellos, note la desolación o los juicios que vinieron y note las razones, porque Dios describe las razones por las cuales castigaba a esas naciones, que nunca castigó a alguien sin que realmente el castigo fuera justo. Amén. Capítulo 22, tenemos una profecía sobre el valle de la visión, la profecía de Jerusalén, y dice, verso 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. O en otra versión no dice el valle de la visión, sino dice el valle de la aflicción, porque lo que vio el profeta fue una visión de angustia, ¿no? Así que le llama el valle de la visión o el valle de la angustia, le llaman algunos traductores a ese mismo versículo. El juicio viene sobre el valle, sobre todos, sobre la ciudad, sobre sus príncipes. Todos esos versículos demuestran los juicios de Dios sobre quién vendría y por qué vendrían también esos juicios. Lamentación, versos 4 y 5 sobre Jerusalén, 6 y 7 dice quiénes iban a ser los que Dios iba a usar como instrumentos de juicio. Verso 8 al 11 dice que iban a ser, aunque ellos fortificaran y se prepararan para la defensa, hicieran fosas o trincheras, como llamaríamos hoy, el verso 11, y principalmente la falta de arrepentimiento. Porque ellos, en vez de arrepentirse, dijo, este es día de llanto y de endecha, y aquí están de fiesta, con gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿no? Así que uno ve el planteo. Todos estos pasajes pueden ser usados, pero el Señor le va a ayudar con su Espíritu Santo para que lo use extraordinariamente en los cultos para la enseñanza. Este pasaje así tan cortito, hermano, le habla. ¿Por qué vino el problema? ¿Quién iba a usar el Señor? ¿Por qué lo iba a usar para castigarlos? La falta de arrepentimiento, que aunque ellos prepararan defensa y trinchera y armaran de todo, no le iba a servir, porque cuando Dios pone su mano con el hombre, no importa lo que el hombre haga, no se va a poder librar de la disciplina del Señor, y que la falta de arrepentimiento al pecado había sido el principal. Era día de orar, de ayunar, de humillarse ante la presencia de Dios, y ellos estaban de farra, comiendo asado, embriagándose, diciendo, bueno, comamos y vamos, que total, como dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Así era la situación. Qué lindo pasaje para usarlo para la enseñanza. ¿Amén? Profecía sobre Tiro. También del verso 1 al 5 habla de la desolación que vendría, casi similar a los demás. Verso 6 en adelante habla de los dos destructores que iban a venir y del tiempo de desolación. Del capítulo 24, 1 al 27, 13, habla del tiempo de la gran tribulación. Tiene expresiones tremendas que no se refieren solamente a un periodo de guerra. La tierra vacía, he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, ¿no? El juicio que venía sobre toda clase de personas, al sacerdote, al siervo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, al que da en logro, como al que así lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. Así que en este pasaje encontramos la destrucción de la tierra del verso 1 al 5, vacía, desnuda, trastornada, esparcida. Dos clases de gente que van a ser juzgadas. Pueblos, sacerdotes, siervos, amos, criado, ama. Al que compra, al que vende, al que presta, al que toma, al que da, al que recibe, ¿no? Por un lado, gobernantes, por otro lado, religiosos, por otro lado, personas con poder, por otro lado, personas esclavizadas, por otro lado, comerciantes, de todo, prestamista, no importa título, posición, no importa cuál sea su colocación social en esta tierra,
todos caen bajo el juicio de Dios sobre la tierra. Volvemos otra vez, la tierra vaciada y saqueada, y este triple juicio sobre la gente que está en el verso 4, que la tierra se destruyó, se enfermó, se enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra está así, está enferma, está herida y está enferma, no así nomás, está enferma de muerte. Solamente la presencia del Señor puede, y el mensaje del Evangelio los puede cambiar. Pero la tierra se destruyó sola, cayó, se enfermó. Dice, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra.